Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, dispuestos ya a contarles todo lo que es actualidad, o lo que está siendo actualidad, o lo que vaya a ser actualidad en las próximas horas de este viernes 16 de junio. Vamos a empezar viendo algunas imágenes de los ataques con misiles rusos en la capital de Kiev. Están pasando cosas, por ejemplo, dice Ucrania que van a solicitar a un mediador internacional que analice lo que sucedió en la famosa presa, ya saben, la que reventó el río Dnieper y que amenaza con que se tenga a lo mejor que parar la principal central nuclear de Europa, Zaporilla. Mientras tanto, ha comparecido Vladimir Putin en un foro económico en San Petersburgo. ¿Y qué ha dicho Putin allí? Ha dicho varias cosas, algunas de ellas de interés y otras no. Le han preguntado, oiga, cuando le dicen en los occidentales que tiene que limitar el uso de las armas, el despliegue de las armas nucleares, ¿usted qué les va a responder? Y ha dicho una ordinariez, ha dicho que se jodan. Se ha quedado tan ancho. Luego, a continuación, ha entrado en una disquisición a propósito, dice Putin, que es que Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, no es judío. No es judío, que lo sabe bien y que no es judío. Bueno, en fin, tremendo. Y después de esto, después de la introducción en la guerra, hay una buena noticia que tiene que ver con el Papa Francisco. Para el Papa Francisco, ahora vamos a ver imágenes suyas, ha abandonado el hospital Gemelli en el que estaba ingresado. Ya saben que superó una operación de una hernia producida por una cicatriz de una intervención anterior y ha superado sin complicaciones. Es verdad que ha tenido que estar 10 días ingresado en este hospital, pero al final ha recibido la alta hospitalaria. Ahí le ven saludando y despidiéndose, y bueno, de los médicos, de la gente que le ha visto estos días atrás en el hospital. Y a la puerta del hospital respondía con una especie de ironía de estas de Papa argentino y decía, sigo vivo, ya lo veis, sigo vivo. Y luego ha cumplido con su papel y ha expresado su dolor por los migrantes que han muerto en las últimas horas en el mar Jónico. Ya sabéis que ha habido un pesquero que ha naufragado. El último balance que yo recuerdo oficial de víctimas son 79 muertos, y está por ver si en la bodega de este pesquero abarrotado de inmigrantes pues había o no había más niños y mujeres, que es lo que sí parece, pero todavía no está confirmado. Y bueno, y por tratarse, dejemos al Papa que se recupere ahora ya en sus aposentos, tranquilo. Ha habido un personaje muy querido de los españoles que nos ha dejado. Se trata de Mari Carmen, de la famosa Mari Carmen y sus muñecos, que nos hizo reír tanto con sus muñecos, con doña Rogelia, etcétera y tal. Bueno, pues Mari Carmen vivía en Tenerife, o tenía una casa en Tenerife. El caso es que al salir de esa casa ha tenido una caída en una escalera callejera cerca del puerto, y las consecuencias de la caída han sido demoledoras y le han costado la vida. Así que en paz descanse. Y algunas otras cosas que pasan en nuestro país y que tendrían que ser motivo de reflexión de qué nos está pasando, qué estamos haciendo, qué pasa en nuestra sociedad, cómo permanecemos impasibles ante algunas cosas. Que es el gobierno que presume de ser el más feminista, el más protector de la mujer, el más no sé qué, el más no sé cuántos, en lugar de actuar en lo que es obvio que tendría que actuar, pues actúa en lo que estropea cosas que no tendría que tocar. Por ejemplo, ¿saben ustedes que hay organizaciones de trata de mujeres para la prostitución en España? Sí. Ahora vamos a ver imágenes de una organización que ha caído hoy en Barcelona y en Madrid, operación que se desarrolla conjuntamente en las dos principales ciudades españolas, y que hacen, pues que encuentran
en unos pisos como estos que estamos viendo, pues encuentran cómo pues, se utilizan para explotar sexualmente a estas mujeres objeto de trata. Bueno, de esto no habrán oído nunca hablar a Irene Montero, de esto no habrán oído nunca hablar a Ione Belarra, ¿no? Porque claro, es que esto es muy complicado, hay que actuar de manera seria y articulada y bueno, estos temas en Podemos, esto de reprimir no lo llevan bien, vamos a ser amables y a dejarlo ahí, ya saben ustedes a qué me refiero. Bueno, y de las tratas de blancas que nos ofenden a todos mucho más que otras cuestiones, vamos a hablar de algo que nos debe el gobierno de Sánchez. El gobierno de Sánchez, a través del ministro de Sanidad, que es un señor que puede ir en el metro sin que nadie le conozca, se llama José Manuel Miñones, bueno, bien, ministro de Sanidad, y dice que está empezando a pensar, estamos San Juan casi, dice que está pensando a lo mejor en quitar la obligatoriedad de las mascarillas en los centros de salud, en los ambulatorios, en las farmacias, donde las exigen, ¿verdad? Y haría bien en pensar, esto no lo dice el ministro Miñones, esto lo dice un servidor de usted, ya está bien de citas previas en la sanidad pública y en los instrumentos de la administración pública. Me da igual si es la oficina de Hacienda o si es la oficina de la Seguridad Social. Ya está bien. Si estamos en la plena normalidad, acaben ustedes con el concepto de las citas previas, que por cierto suena absolutamente ridícula porque no hay ninguna cita que sea a posteriori. Todas las citas son previas. Así es que con poner en el letrerito no se admiten clientes o pacientes sin cita, que podían ahorrar lo de la previa porque es una redundancia. Bueno, vamos con el ministro Miñones. Sanidad abre la puerta al fin de las mascarillas en los centros de salud y en las farmacias. La decisión se debatirá en el próximo Consejo Interterritorial. Así lo ha anunciado esta mañana el ministro de Sanidad. Cada vez estamos más cerca de ese día en que sea recomendado y no como obligatorio. Pero siempre lo he dicho y voy a mantenerlo, es decir, hay que hacerlo con rigor, hay que hacerlo con seriedad. José Manuel Miñones ha apuntado que la decisión podría derivar en un uso recomendado en lugar del obligatorio que existe actualmente. Lo llamativo de todo esto es que esta decisión llevaban tiempo pidiéndola a las comunidades y esta es la primera vez que sale del propio Ministerio de Sanidad, tal vez porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. Así lo ha dejado caer Ruiz Escudero, que ha asegurado que se trata de una medida de carácter electoralista y que Madrid llevaba solicitándola desde febrero. Es una desgracia que el Ministerio continúe siempre utilizándolo cuando la situación epidemiológica y asistencial es exactamente lo misma que vivimos hace 4 meses y por lo tanto, bueno, si se toma esa decisión, bienvenida sea, pero desde luego que el carácter electoralista que utiliza el Ministerio de Sanidad para todas sus medidas, la verdad es que a veces resulta vergonzante. Una herencia del COVID que aún se mantiene con la obligatoriedad de las mascarillas, pero también en la administración pública. Y es que en España la seguridad social está totalmente colapsada. Los españoles tenemos que esperar meses para conseguir una cita previa y ser atendidos, lo que hace que los ciudadanos se agolpen durante horas para tramitar la jubilación, el ingreso mínimo vital o un simple permiso de maternidad, lo que demuestra que la administración pública no está recuperada a niveles previos a la pandemia y la falta de compromiso del gobierno de Sánchez con todos los españoles. Luego hablaremos del ingreso mínimo vital, pero antes hay un tema mucho más importante. Muchos de ustedes, yo mismo, se habrán sentido avergonzados y ofendidos a la vez por las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid. Este hombre, este tipejo, dice que los supuestos enemigos de España han salvado más vidas que los patrioteros de pulsera. Y con eso insulta gravemente a lo que ya saben ustedes, en Madrid ha sido la mayoría electoral, por supuesto la del Partido Popular y también la de Vox, ¿no? Esto le trae sin cuidado. Él lo que persigue es el blanqueamiento de Bildu y el abrirle camino al presidente Sánchez para que si después del 23 de julio tiene que acercarse a Bildu, pueda hacerlo. Y probablemente lo que dice este delegado del Gobierno, que podía haber sido objeto de una abducción o estar chiflado, no.
Esto es lo que piensa el propio presidente Sánchez. Bueno, si a alguien le tiene que haber molestado las palabras del delegado del Gobierno Martín de apellido, pues sin duda alguna es a las víctimas del terrorismo. Quiero comentar esto con don Daniel Portero, que es presidente de Dignidad y Justicia, al que le agradezco muchísimo que esté pendiente de nosotros este viernes por la tarde. Muy buenas tardes, don Daniel. Sí, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal, querido amigo? Bueno, esto ha acabado siendo el reflejo de lo que muchos piensan en el PSOE y no se atreven a decir. Se conoce que este delegado del Gobierno tiene menos pericia, pero esto es lo que oye en casa. Es como el niño que oye cosas en casa y no sabe, no le han dicho que eso no se puede decir en público. En cualquier caso, muy ofensivo. Bueno, es que es un individuo, por lo que no le puedo llamar señor, que debería dejar, digamos, su responsabilidad de manera inmediata, por decencia y por dignidad. Pero como ni la tiene ni la va a tener, pues seremos los españoles los que le hagamos dimitir el próximo 23 de julio. Este individuo no va a continuar de delegado del Gobierno desde el día 24 de julio, porque los españoles le vamos a decir a Sánchez que se acabó. Bueno, de todas maneras no es un cualquiera, había trabajado en presidencia, alto cargo, el mano derecha de Félix Bolaños, unos cuantos años, y antes, bueno, pues tiene un pedigrí dentro del Partido Socialista. ¿Cree usted que en el Partido Socialista todos piensan como el delegado del Gobierno de Madrid? Estoy convencido de que todo el entorno de Sánchez tiene un problema de psicopatía y sobre todo de que ellos creen que solo tienen la razón, no se equivocan en absolutamente nada y que todos los demás estamos equivocados. Y evidentemente es algo que lo estamos viendo día a día. Esto que ha dicho es una barbaridad digna de una persona pues que la democracia no la entiende o que el terrorismo en su vida lo ha vivido cerca de algún familiar o de algún amigo o que le importa, pues nada, cero. Entonces, evidentemente a las víctimas nos ha hecho daño lo que ha dicho, porque no puedes comparar ni al Partido Popular ni a Vox con Bildu, precisamente porque en el PP y en Vox hay víctimas del terrorismo. Yo mismo formo parte de las listas del PP autonómico de la Comunidad de Madrid y eso hace daño que nos comparen con los más de 120 asesinos que llevan desfilando por las filas de Bildu desde que los legalizó aquel Constitucional de manera tan abrupta en el año 2011. Y sin duda os habrá ofendido porque no cabe en cabeza que un demócrata y un tío sensato y con experiencia política como es este Martín diga que los supuestos enemigos de España han salvado más vidas, porque hay muchos que las han perdido. Y estos son los herederos de los que ponían las bombas y le daban al gatillo con las pistolas. No, ni siquiera los herederos. Son los propios asesinos. Son los propios asesinos. Fíjate, Javier, es que hay en la lista de Bildu de este año 2023, en total, la suma de, me parece que son 5 de los concejales, incluso electos, muchos de ellos, suma más de 12 muertos asesinados por ETA. Es decir, son asesinos directamente. O sea, no son herederos de nada. Son los asesinos de nuestros familiares los que forman parte de la lista de Bildu. Yo lo digo claro, ya se acabó lo de herederos. Son los asesinos los que se han presentado con Bildu y evidentemente han salido elegidos. Y mañana recogerán el acta. Lo verás cómo no renuncian a recoger el acta. Sí, mañana tenemos esa cita, tenemos que ver qué es lo que sucede. Por cierto, vosotros, tu asociación Dignidad y Justicia, ¿tiene pensado hacer algo, digamos, para reprochar las palabras del delegado del Gobierno? Porque él ha sido muy hábil, ha dicho, no he sido bien interpretado y lo lamento, lo cual no significa pido disculpas a los que haya podido ofender. No, él no se ha disculpado. Ya te digo yo que la mejor, digamos, creo que merece este individuo es el jarabe democrático de las elecciones del 23 de julio. Ahí todos los españoles nos tenemos que ir de vacaciones el día 24, bueno, los que se puedan ir, yo no creo que me pueda ir, pero evidentemente hay que hacer un esfuerzo si queremos que cambien las cosas en España. Nos han arruinado no solamente económicamente, sino moralmente, en la dignidad, en la sociedad.
en valores, en absolutamente todos. Entonces estamos hundidos, porque es lo que quiere el sanchismo. El sanchismo y el comunismo son, digamos, lo mismo, básicamente, y lo que pretenden es hundir a una sociedad para que dependamos todos de lo que nos den desde el sanchismo a través de las subvenciones con el dinero público. Y eso no lo va a conseguir Sánchez. Sánchez irá a la calle democráticamente, evidentemente, el día 24 de julio. Daniel, fíjate que yo no soy muy de llevar pulseras, pero bueno, entiendo perfectamente que haya quien lleve pulseras, y que lleven pulseras de la bandera de España no me incomoda lo más mínimo, sobre todo porque es su bandera y sobre todo porque están en un entorno en el que hay que arriesgar para ponerse una bandera de España en la muñeca, en la pulsera. Porque, oye, pues te van a llamar inmediatamente facha, algunos te van a considerar como este tipo, un patriotero de pulsera, pero ¿qué lenguaje es este? Si es su bandera, en un entorno en el que ha habido gente que ha perdido la vida por llevar tirantes con la bandera de España, en Zaragoza, lo recordarás. Así es que Sí, me acuerdo. me parece estupendo que la gente lleve lo que le parezca, las libertades, y que lleve la bandera de España no me puede incomodar en absoluto. No tiene lógica para un francés, porque los franceses nadie está cuestionando su bandera, no es necesario llevarla en la pulsera si eres de Francia o si eres de Italia, pero en España sí que es necesario, claro que es necesario, porque hay muchos que ni siquiera respetan esa bandera. Sí, y sobre todo porque piensa que, por ejemplo, las víctimas de ETA murieron principalmente por ser españoles, por representar a España. Mi padre lo asesinaron porque representaba la justicia española y fue asesinado en nombre de la bandera española, pero por representar a la justicia. Los guardias civiles y la policía por ser las fuerzas y cuerpos de seguridad de España, los políticos que representaban a España, es decir, periodistas que representaban a España, es decir, siempre la palabra España ha estado rodeada en torno al objetivo principal que ha querido ETA, que era romper con España a través de su eliminación sistemática. Por consiguiente, estas palabras de este delegado del gobierno, que ya te digo que le quedan poco más de 20 días en el cargo, son despreciables. Despreciables porque desprecia al símbolo por el que fueron asesinados nuestros familiares, mi padre en concreto. Yo me siento ofendido por las palabras. Sí, yo también me siento un patriotero de pulsera y de corazón. Sí, que es lo más importante, sobre todo de corazón. Y cuanto más se pongan y nos llamen, lo que no es, más insistiremos en ello porque hace falta. Y como notamos que hace falta, lo hacemos. Daniel Portero, te deseo un gran fin de semana. Te agradezco muchísimo que hayas querido estar esta tarde con nosotros y tus palabras. Y ya sabes que cuentas con nuestra admiración y nuestro cariño forever, que dicen los cursis. Muchas gracias siempre por darnos voz, Javier. Hasta pronto, Daniel, hasta pronto. Ya sabes que esta es tu casa. Bueno, ahora os tengo que contar, me voy al fondo de la pista como Alcaraz y empiezo a darle a Escrivá, que esto ya me empieza a gustar, fíjate tú. Ayer contaba yo aquí que la autoridad fiscal, la AIREF, era el antiguo destino de Escrivá y ahora están a leches. ¿Por qué? Bueno, pues porque de un plumazo ayer la autoridad fiscal rebajó la cifra de familias que se benefician del ingreso mínimo vital. Dice la AIREF que apenas son 284.000. ¿Y qué dice Escrivá? No, que son 560.000. En cualquier caso, le dieron un castañazo fenomenal. Le dijeron que solo 1 de cada 3 demandantes había recibido el ingreso mínimo vital. La pugna fue feroz, se dijeron de todo y se acusaron de todo. Con poca delicadeza, el Ministerio de Seguridad Social que preside Escrivá le endilgó a su organismo, el que presidió anteriormente, la AIREF, la idea de que hacen mal las cuentas, los números y que son unos torpes, más o menos. Y hoy la AIREF se la ha devuelto porque dice, atención, tengo más información sobre el ministro Escrivá y su Ministerio de Seguridad Social. 48.000 familias de este país que están necesitadas y que pidieron el ingreso mínimo vital van a tener que ingresar parte del dinero que
que les han asignado, en concreto una media de cerca de 2.500 euros. No sé muchos de dónde lo van a sacar. ¿Cuál es el motivo de esta obligación de devolver una media, un promedio de 2.500 euros? Bueno, pues que es que en el Ministerio del Torpe de Escribá se equivocaron en la valoración de lo que les correspondía de este ingreso mínimo vital. Lo vemos a continuación. Duro choque entre Escribá y la AIREF por el escaso alcance del ingreso mínimo vital. La implantación de esta renta se ha estancado y más de la mitad de los hogares que podrían recibirlo ni lo solicita. Así lo ha denunciado la AIREF, presidida por Cristina Herrero. Concretamente, el número de hogares que recibió el ingreso mínimo vital en 2022 se mantuvo igual que un año antes, en 284.000 familias frente a las 800.000 que potencialmente podrían recibirlo, según la AIREF. Y mientras que todo esto ocurría, Escribá no dudó en sacar pecho a principios de año y aseguró que su departamento había repartido la renta a 560.000 hogares, pero nada más lejos de la realidad. Y esta llamada de atención de la AIREF al ministerio liderado por Escribá por los escasos avances lo deja bien claro. Pero ojo, porque aún hay más. Un error de la Seguridad Social ha hecho que 48.000 familias se vean obligadas a devolver parte del importe del ingreso mínimo vital, concretamente 2.500 euros. El motivo, que el departamento de Escribá se equivocó en valorar las cantidades necesarias debido al retraso en la obtención de datos fiscales. Desde el ministerio le quitan peso al asunto, pero las familias a quienes se les haya retirado la ayuda tendrán que devolverla de su bolsillo. Escribá, por su parte, acusa a la AIREF de falta de interlocución con el Ministerio y de utilizar datos de escasa calidad y falta de fundamentación. Pero lo cierto es que este tirón de orejas de la AIREF es significativo porque esta medida, llevada a cabo por el Ministerio de Inclusión, la elaboró el propio Escribá cuando él mismo dirigía a la AIREF antes de llegar al gobierno. Vaya, dos trolas te han cazado, ¿eh? ¿Cómo duele, que te las cace la AIREF? Seguramente hasta era subordinada tuya, la que ahora está pugnando contigo. Bueno, si os está gustando el programa, entonces mandadme un SMS al 28088 para echarnos una mano. Esto os va a costar 1,20 € y estaréis colaborando con nosotros. Menos de lo que os costaría invitarme a mí a tomar un café. Si es que de verdad es una ganga. Y por cierto, tengo que recordaros alguna cosa del Club de Amigos del Toro Televisión. Por ejemplo, si estáis pensando en hacer algún regalo, un cumpleaños, un aniversario, un santo, bueno, viene San Juan, por cierto, o un autorregalo de esos que nos gusta a algunos hacernos tan a menudo, pues tenéis una nueva colección de relojes con movimiento automático. Son, como veis, una preciosidad. Hay un modelo para hombre y otro para mujer. Están equipados con cristal mineral recubierto de zafiros, son de acero inoxidable, se pueden sumergir hasta 100 metros y tienen garantía de 2 años, pero estos relojes, como son automáticos, pues se cargan con el movimiento de la muñeca. Pero ahora viene lo que a mí me fascina más, que es que si te quitas el reloj, que es lo que voy a hacer yo ahora, y le das la vuelta, esto lo hago para que luego me enfoquéis el reloj cuando le he dado la vuelta, ahí lo tenéis. Si le dais la vuelta, resulta que tenéis el privilegio que antes estaba reservado solo para relojeros, con aquel adminículo que se ponían en el ojo, ¿verdad? Pues ahora está al alcance de cualquiera de vosotros. Podéis ver perfectamente la maquinaria y el funcionamiento del reloj, así que le deis la vuelta, os lo quitéis primero y le deis la vuelta después, que hay que ser muy preciso. Nos vamos a ir a publicidad. Bueno, ya sabéis que han subido los tipos de interés, que eso se ha reflejado sobre el Euribor y hemos querido salir a las calles a preguntar a la gente qué vamos a hacer con el Euribor, si cambia sus vidas o no el aumento de los tipos de interés de las hipotecas. Unos 190 euros. Del año pasado a este, pues eso, 190 euros. Es variable porque fijo era un interés muy alto. Llegamos a fin de mes, pero ahorrar no se puede ahorrar mucho, la verdad. Ha subido en la última renovación que la hice en julio del año pasado. La renuevo ahora, o sea, el incremento va a ser ahora mayor, 150 euros aproximadamente. Unos 300 euros al mes. Es una hipoteca familiar, ha subido con casi 600 euros al mes. Entonces tenemos que aportar todos para poder pagar
la ayuda bancaria. Me han subido aproximadamente 300 euros. Actualmente me da, pero evidentemente si me vuelve a subir en el próximo año ya a lo mejor empiezo a tener recortes. Yo tengo revisión semestral, es decir, que he tenido 2 revisiones desde el año pasado. En una me subió 113 euros y en la otra 196, o sea, más de 300 euros en total respecto al año pasado. Para ahorrar mucho menos y ahora que llega el verano, tema vacaciones y demás, pues todo mucho más ajustado. Pues a mí me han hecho la revisión justo en el mes de abril-mayo, porque como la tengo justo la cogí ese mes, me ha subido en torno a 180 euros. El tema ya es que no es que suba solo la hipoteca, es que está subiendo todo. Entonces va sumándolo al cabo del mes, si encima son 180 euros más de hipoteca, pues al final se nos pone cuesta arriba. Sí, pues la media 3.000 euros de subida al año, aunque pues hay casos no tan desfavorecidos, pero es así la media. Vamos con nuestra mesa de análisis político cuando son las 7:58. Les presento a nuestros invitados inmediatamente. Don Joaquín Nebreda. Buenas tardes. Jurista, historiador. A mí me gusta insistir en eso porque sé que a usted le incomoda. Es que yo no soy poco, historiador, yo leo historia. Y impulsor también del Club Liberal Español. Y bilbaíno. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Don José Rosiñol, ¿qué tal? Que fue presidente de Sociedad Civil Catalana, que es analista político y que se está riendo como pocos, visto lo que está pasando en el Ayuntamiento de Barcelona. Tremendo, tremendo. Al final acabaremos siendo alcalde usted o yo. Pues ya nos tocará, me lo veo. Al paso pero que tenemos que repartirnos, ¿eh? No, menos mal que ahí no se repiten elecciones, porque si no ya estarían repitiendo. Bueno, vamos a lo que vamos. Tema importante del día. Hay gente herida por esto, las víctimas del terrorismo, muchos españoles. ¿Por qué nos tienen que llamar a los que apreciamos los símbolos españoles patrioteros de pulsera? ¿Esto lo tiene que hacer un servidor público? El delegado del gobierno de todos los madrileños está insultando a la población que tiene mayoría de voto en Madrid, que son los patrioteros de pulsera, son los cayetanos, son los que han votado a Ayuso, los que han votado a Vox, y esos son la inmensa mayoría de los madrileños. No sé si este loco se ha dado cuenta. Menudo patinazo el suyo. Y yo creo que ha dejado cao hasta Otegi. Vamos a verlo. El Partido Socialista insiste en su estrategia. Ayer por la tarde dediqué un rato a leer el acuerdo entre el partido del señor Feijóo y el partido del maltratador. Atacar al PP y Vox por haber llegado a un acuerdo para gobernar, al menos en la Comunidad Valenciana. Y ese acuerdo efectivamente es muy preocupante. Han acordado que sea el partido del maltratador el que gestione las consejerías que precisamente deberían impulsar políticas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Una línea roja para los socialistas, más aún cuando Carlos Flores, candidato de Vox a la presidencia, estuvo condenado en el pasado por un delito que hoy sería considerado de violencia machista. Que el Partido Popular, que el señor Feijóo se sitúa en las líneas más ultraconservadoras de Europa, desgraciadamente. Un veto, sin embargo, que el Partido Socialista obvió con Jesús Eguiguren, a quien mantuvo como presidente de los socialistas de Euskadi, condenado por agredir a su pareja en 1992 con las manos, un paraguas y un zapato en una fuerte discusión, según recoge la sentencia. Una doble vara de medir que solo aplican cuando les beneficia y con la que intentan tapar sus acuerdos y posible reedición de pactos con Bildu. Sánchez, mientras tanto, calla y ni se inmuta por las declaraciones de su delegado de gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, que a pocas semanas de comenzar la campaña de las generales ha aplaudido la labor de Bildu en la democracia, sobre todo para salvar vidas durante la legislatura socialista. Un escándalo que, sin embargo, ha sido recibido así por los de Bildu. Pero yo creo que dijo algunas cosas que son ciertas. Yo sé que esto mueve a escándalo a la derecha española y la derecha española. Y luego hacen una cosa que, desde mi punto de vista, cada vez que la derecha española tose, la izquierda española se pliega. Cada vez. Y eso significa que van a seguir tosiendo y van a seguir gritando. Una defensa acérrima, la de los herederos del brazo político de ETA, del delegado del gobierno, que ni cesa ni le cesan. El delegado del gobierno tiene que dedicarse a lo que hace un delegado del gobierno, que es atender los permisos, las solicitudes de manifestaciones, por ejemplo, o administrar pues lo que es el orden público. La fuerza pública, claro. Salir y decir, oiga, mire, en el incendio este han muerto 3 personas, en el accidente este ha sido terrible, han muerto no sé cuántos, o miren, en los altercados que se han producido aquí hemos detenido a 23. Eso es lo que tiene que hacer un delegado del gobierno.
Es un imprudente el que hace declaraciones políticas como el tipo este. Pero claro, cuando dice que los enemigos de España, en referencia a Bildu, han salvado más vidas que los de la patrioteros de pulsera, incomoda a buena parte de la sociedad española. Bueno, de esto hay que hablar porque le fastidia a Sánchez que hablemos de Bildu en la pre-campaña. Entonces vamos a hacer un programa más largo. Por esa razón, porque todo lo demás es una majadería que no tiene ninguna relevancia. Pues es un tío, detesta, está bien el delegado del gobierno, ahora de cerebro escasísimo, porque si alguien tenía que saber que no hay que hablar de Bildu en este momento, es él. Me parece asombroso, ¿no? Bueno, o es un medallista que ha querido ponerse una medalla y como es tonto, se la ha puesto al revés, ¿no? Seré el primero y me lo agradecerán, porque a la larga la única opción que tiene Sánchez es, la única que tiene, si le da la aritmética, es conciliar un gobierno también con Bildu, ¿eh? Bueno, pero Bildu va a estar siempre. Bildu ya lo ha dicho. Bildu ha dicho que si tiene que elegir entre el PP y el PSOE, huelga decirlo, va a votar al PSOE, pues es evidente. De modo que Bildu tiene, o sea, Sánchez tiene los votos de Bildu si le hicieran falta, eso no hay ninguna duda. Lo que no creo que es el momento de decirlo. Yo creo que este hombre tiene un problema de neuronas poco trabajadas. Y el Partido Socialista ha derivado de ahí, en lugar de decir desautorizamos a este chico que no ha hecho lo que tenía. Eso nunca lo hace. No, eso no lo van a hacer nunca. Pues lo que ha hecho ha sido empezar a hacer comparaciones, establecer comparaciones entre Bildu y un partido perfectamente democrático que se llama Vox y que es constitucional, que defiende la unidad de España y que tiene 4 millones de votos. Esto es, yo creo que más que una método de pata, lo que se refleja es el marco mental en que ha bebido durante 5 años el Partido Socialista. Que si el jefe, el César, dice A, todos como borregos dicen A. Y ese marco mental que ha dibujado este hombre es el que ha estado dibujando la justificación, la autojustificación para borrar la ignominia de pactar con los filoterroristas. Es que es la puñetera realidad de todo esto. Entonces, este señor, yo creo que están todos muy preocupados, muy nerviosos, salen con este lenguaje que si en Valencia un señor estuvo condenado por no sé qué, porque no saben qué sacar. Y este hombre, que supongo que se cree muy listo, pues yo voy a hacerla a la mayor. ¿Qué ha ocurrido? Que vamos, yo porque es un tema tan grave como utilizar este tipo de cuestiones, tan moralmente deleznable, que si no fuese así le diría, si yo fuese Feijóo o Santiago Abascal, enviaba un jamón. Porque le ha hecho un favor a la campaña. Al PP le ha hecho la campaña. Por supuesto. Desde luego. Bueno, vamos a ver, el que no le está haciendo la campaña a Sánchez, porque ya no se lo cree nadie, es Tezanos. Jofete le llaman, José Félix Tezanos, Jofete. Jofete en lo suyo, en que a pesar de que se dieron un leñazo morrocotudo el 28 de mayo, según Jofete y el CIS, oye, mi Pedro Antonio, qué grande es, sigue siendo líder, medio punto por delante del Partido Popular, a pesar de que se han quedado en lo municipal, luego lo veremos, reducidos. La población más populosa gobernada por un socialista es Vigo, el de las luces, ya sabéis, Abel Caballero. No tienen otra más grande y han perdido autonomía, pues, por ejemplo, la de Valencia, que también hablaremos después. Bueno, lo dicho por Tezanos, ¿creéis que merece algún comentario, que es ignominioso? Bueno, yo creo que lo que podrían hacer directamente es que el PSOE denuncie a Tezanos. No quería denunciar al resto de empresas demoscópicas. Han hecho un ridículo espantoso, porque decían que no aparecía en las encuestas no sé qué de cómo se habían arbitrado las mediciones, pero sí que aparece. Claro que aparece, por supuesto. Claro. Que se autodenuncien. Si están aburridos, se autodenuncian y, oye, continuamos para bingo. Bueno, la técnica de Tezanos ya sabéis cuál es. Cuando empieza la pre-campaña, siempre va a hacer este tipo de anuncios hasta los 2 días últimos, que a lo mejor cambia y admite que el PP se acerca al PSOE en resultados electorales. Bueno, es irrelevante, vamos, el que se lo quiera creer, pues que se lo crea. Y yo me imagino que la gente que está medio enterada, pues no se lo cree y se acabó, ¿no? Y los que no están nada enterados, pues tampoco van a leer el periódico, de modo que da igual. Bueno, yo estaría de acuerdo, si me permites, estaría de acuerdo siempre y cuando fuese una empresa privada. Tú y yo hacemos una empresa demoscópica y hacemos lo que nos da la gana. Es nuestro dinero. Hombre, sin engañar. No.
No, Es que como te está Tezanos. engañando. Pero Tezanos lo utiliza con dinero público. Engaña con dinero público. Con dinero que eso es público. peor. Y yo espero que cuando llegue el nuevo gobierno alguien diga... Ha anunciado Feijóo que una de las primeras cosas de los primeros, no sé si 100, pero antes días, va a ser el cese de Tezanos. Pero es que yo no me conformo con eso. Yo quiero que se extinga el Consejo de Investigaciones, ¿cómo se llama? El Centro de Investigaciones Sociológicas. Que lo cierren y a ser posible que echen mucha cal en lo que quede. Yo creo que tiene, lo hemos hablado aquí hace algún tiempo, yo creo que el CIS tiene muchas más funciones demoscópicas que son necesarias para la economía. Y pero la de la política, no, que eso se la paguen los políticos. Lo que está claro es que el CIS tiene que retirar como actividad la demoscopia política, o sea, sin más. Las demás son necesarias, la intención, porque hay competencia suficiente como para que hay empresas suficientes de demoscopia para que no haga falta que el Estado. Por la misma razón, sobran todas las televisiones y radios públicas. Por supuesto. Porque hay sobrado el número de televisiones para crear la competencia que haga falta. Este hombre, Jofete, ha arruinado el prestigio, el que tenía en su día, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Y esto ya no se puede arreglar. Se puede arreglar. No tiene arreglo. Bueno, vamos a lo que vamos. Pactos y repactos. Lo primero que tengo que contaros, estaba yo muy contento por el pacto en la Comunidad Valenciana, pero veo nubecillas que amenazan tormentas, porque resulta que al número 2 de la candidatura de Vox, que se llama José María Llanos, se ha hecho muy popular porque ha dicho un par de gansadas. La primera, que no creía en la violencia machista, y luego ha modificado todo eso, ha hecho un tuit en el que precisa que que sí que cree, pero que en la violencia de género no, porque la violencia de género no existe. No le falta razón, porque en el código, no existe el género. En el Código Penal no encontrarán la violencia de género, porque no existe el género. El género no existe, más que en la gramática, para concordar sustantivos, artículos y adjetivos, ¿no? Eso es. A mí que hayan puesto a un extorero de vicepresidente de la Comunidad Valenciana me gusta porque eso es una de las cosas que más irrita a la izquierda que se ha comido lo de Mónica Oltra, que no le importa que Chimo Puig tenga hermanos ladrones, este tipo de cosas. Pues un torero. Ahora, no es el momento, querido Llanos, para hacer este tipo de valoraciones. Esto pone en peligro muchas cosas, porque tampoco entiendo, del otro lado tampoco entiendo, que Alberto Núñez Feijóo, que ha hecho unas listas, la verdad, muy mejorables, tenga el tiempo suficiente como para contestar vía tuit a esto que ha dicho José María Llanos. La violencia de género existe, cada asesinato de una mujer nos conmociona, y desde el PP no daremos ni un paso atrás en la lucha contra esta. Es que mientras no se plantee el problema de fondo y se discuta el género y la pseudoideología de género, está reconocido en la sociedad. Y tú no puedes ir contra el lenguaje de la sociedad. Está reconocido en la sociedad que hay violencia de género. A poner, pues esta es una lectura de jurista. Hombre, en fin, que te honra. Volverme a poner el tuit de Feijóo. Lo importante son las últimas 5 palabras. No vamos a renunciar a nuestros principios y ahora viene lo importante. Cueste lo que cueste. Este tiene su origen tradicionalista. O sea que tradicionalista. Esto sí. Esto quiere decir lo que quiere decir, que si tiene que reventar el acuerdo en el gobierno de Valencia, que él va y lo hace. Algunos dicen que estarían encantados muchos en el PP de romper el acuerdo. Sería una majadería. No están las cosas pagarían con lo que no tienen, con muchos votos, o con lo que les falta, si quieren la mayoría absoluta. Por cierto, ahí en otros lugares de España la cosa cambia y cambia a mejor. Por ejemplo, el varón murciano, que se llama Fernando López Miras, el presidente de la región de Murcia, que dejó sin lugar en la mesa de la Asamblea Regional a los de Vox, hoy ya empezaba a decir que, que él no se ha cerrado en banda a los acuerdos programáticos. Es que lo de la mesa, yo creo que tiene toda la razón del mundo. Lo de la mesa, Joaquín, es una cortesía. Es una mesa de 5. Luego, para tener mayoría en la mesa de la Asamblea hay que tener 3. Eso lo sabe cualquier murciano y todo el mundo.
Es decir, cuando ha dicho, es que Génova, bueno, usted ni Génova ni Nápoles. Todo el mundo sabe que para tener mayoría en la mesa tiene que tener 3. Si tienes 2, los tiene el PSOE, tú tienes 3, le das 1 a este, ya no tienes mayoría. Pero si es que esa mesa no podía renunciar jamás, era para echarle si hubiera renunciado eso. Que la mayoría, otra cosa es que haya que darle... Que la mayoría sea más plural y no menos plural es una razón democrática que deberíamos entender. En la mesa o tienes mayoría absoluta o no mandas en la mesa. O no mandas. Y es lo que ha pasado mira, en Madrid y en el Parlamento, en la Asamblea, y en el Ayuntamiento de Madrid. No se han aprobado los presupuestos el año 22 porque eso no tiene nada que ver con la composición. Si hubieran tenido mayoría, no se aprueba. No tiene nada que ver con la composición de la mesa. La mesa es la que decide el funcionamiento de la Cámara. Claro que sí. Pero si no tiene mayoría y le hace la puñeta a vos, yo jamás hubiera permitido, si fuera yo jefe de algo, que alguien pierda eso. No tiene Otra cosa es que haya que darle lo que no sé si hay que darle una consejería o 7 millones de presupuesto en cosas que ellos quieran. Pero algo. Eso hay que darle seguro, si quieres que te apoyen. Bueno, pues pero hasta ahora no ha sido. Pero creo que se arma un lío con la mesa no razonable. La mesa creo que es inexcusable que tenga la mayoría, el partido que tiene la mayoría. No estoy de acuerdo. Hombre, absolutamente. Tiene 20 escaños, creo que tiene 14 el PSOE y 9 el PP. No puedo discrepar. Hombre, claro, solo faltaba. Pero no mucho. Y además no tienes razón en eso que dices de la Asamblea de Madrid, pero bueno, da igual, lo discutimos otro día, la Asamblea de Madrid no tiene hoy vela en este entierro. No, ya no, pero eso lo ha pasado, es el resultado. A ver, dejadme terminar, por favor. Venga. Pasa lo mismo en Extremadura que en Murcia. La rubia, como decía Usía, con mucha gracia, la rubita extremeña, ahora que estaba en contra de vos, como Semper, como Borja Semper. Bueno, pues la rubita extremeña ahora dice que sí, que también está abierta a acuerdos programáticos. Había necesidad de silencio esa señora desde el principio. Pero solo ha habido una reunión donde la prioridad, insisto, es un acuerdo programático. A mí lo que me interesa es dar cumplimiento cuanto antes a las 861 medidas que llevamos en nuestro programa y que hemos elaborado de la mano de los extremeños. Y yo insisto, los votantes de Vox estoy convencida de que también tienen muchas ganas de que pongamos en marcha cuanto antes esa bajada fiscal que tanto necesitan los extremeños, de que pongamos en marcha esa atención a las empresas, a los autónomos, que son los que generan riqueza y empleo, de que nos preocupemos por mejorar la calidad de los servicios públicos. Bueno, esta señora es la primera que salió diciendo yo he ganado las elecciones y nadie me va a quitar el gobierno de Extremadura. Pero es que no las había ganado, bonita. Bueno, en fin, qué cosas. Qué noches nos dan estos políticos de hoy. Podría haber estado más tiempo callada. Sí, tenemos lo que tenemos. También habría que hacer un estudio sociológico y antropológico de la media de nuestros políticos, ¿no? Pero fíjate, lo que está ocurriendo en Valencia, lo que ocurre en Extremadura, lo que ocurre en Murcia, lo que ocurre en algún ayuntamiento, son modelos de negociación y pues, posicionamiento político para cuando el 24J. Lo que estamos viendo ahora es si yo tengo un poco más, tengo un poco menos, en función de esto, Vox va a tener tal posición. Y estamos viendo los ensayos. Entonces, ¿es correcto o es incorrecto el tema de la mesa de Murcia? Es una cuestión de negociación. Es que no es otra cosa. Vamos, es que no nos rasgamos las vestiduras. Lamentablemente aquí no hay una cuestión intrínsecamente moral o inmoral, es una cuestión de negociación. Y lo que se está haciendo, yo creo, mi entender, el Partido Popular está haciendo un poco como lo que hizo China, un país, dos sistemas, ¿sabes? Tenemos un partido y multitud de acuerdos distintos. Y lo que estamos viendo es eso, y sobre todo preparándose a ver qué puede pasar el 23J. E imagino que alguna mente privilegiada del Partido Popular dirá, ojito, que si no me votáis me pasará como en la zona que peor le vaya. Tengo la intención que creo que será esta. Bueno, vamos a... Eso lo comentamos aquí ya hace varias veces, ¿no? Que yo hubiera preferido que se espere esto un poco a que pase lo del 23. Porque el 23 es muy importante, ¿eh? Sí, es lo más importante. ¿Quién mande en Murcia o hasta en Madrid? Pues, no el objetivo final es lo importante. Lo de España es muy gordo. Lo importante es la Comunidad Valenciana. Lo de España, esperemos no se tuerza. Y las generales, obviamente. Bueno, vamos a lo que vamos. ¿Cómo ha dejado el reparto, los dados, cómo han terminado después de esas elecciones municipales? Hablamos del territorio municipal, que es muy ancho y muy grande. Pues en síntesis os digo, el PP ha doblado lo que tenía. El número de votantes, ¿no? No, el número de municipios, de concejales y de municipios. Sí. El PSOE ha reducido a la mitad lo que tenía. Claro.
Ya os decía antes que la población más grande que gobierna un socialista es Vigo. Hay una cosa muy relevante, y es que no se trata de que el Partido Popular haya conseguido, que ha conseguido muchos municipios con mayoría absoluta, sí, pero ha conseguido dos muy relevantes. Toledo, porque han sacado al alcalde, a la alcaldesa socialista de Toletum, 16 años después de que llegara ese partido a la ciudad que aloja la Academia de Artillería. Y Guadalajara, que no es tan importante, no fue nunca a corte, pero también es importante. Y ni Toledo ni Guadalajara lo podían haber hecho con sus propias fuerzas sin el apoyo de Vox. Así es que en lo municipal han funcionado los acuerdos, ha habido más libertad y, por cierto, también hay que decir que en este territorio hay dos cosas que están sin aclarar. Una es Pamplona, el gobierno municipal de Pamplona, lío morrocotudo, siendo que UPN fue la lista más votada, están en la conspiración de los pequeños partidos llamados progresistas para impedir que UPN sea investido su candidato como alcalde. Y en Barcelona, que eso ya es el lío morrocotudo. Eso es el lío morrocotudo. Hombre, tenemos ahora, un especialista lo aquí. último es que están hablando Trías y el de Esquerra para ver si, pero luego el socialista está hablando con el PP, pero bueno, no sé yo cómo acabará. Me da la sensación que no va a haber acuerdos y que en segunda votación van a ser investidos los más votados y ya, no está por ver. Claro. Vamos a ver a continuación cómo va el reparto de municipios españoles. Las incógnitas empiezan a despejarse a horas de que deban configurarse los gobiernos municipales. La victoria del PP tras los comicios de mayo es evidente y casi ha triplicado su presencia en los ayuntamientos de toda España, consolidándose incluso allí donde no había gobernado antes. El efecto Feijóo o la mala gestión de Sánchez han sido palpables, tanto que los populares han conseguido alzarse en 3 de las 4 grandes capitales españolas. En Madrid lo hacen con mayoría absoluta. ¿Cómo están las máquinas? Y en Valencia y Sevilla mañana recogerán su bastón de mando sin haber llegado a un acuerdo con Vox porque por ahora no es necesario. Los comicios de mayo, sin embargo, reflejan también la fuerza de los de Abascal, que se consolidan por fin en las instituciones y no solo en la Comunidad Valenciana. Mostrar nuestra gratitud al 1.600.000 españoles que han confiado en nosotros en estas elecciones. El primer acuerdo de gobierno entre PP y Vox se daba en el Ayuntamiento de Elche. Aquí los populares han cedido 3 concejales a los de Abascal. En Burgos, Valladolid, Toledo y Guadalajara, ambas formaciones han conseguido también pactos similares, dando con ello una vuelta de hoja al socialismo que antes gobernaba. Feijóo se hace con todas las provincias de Andalucía, Zaragoza y la Comunidad Valenciana, las de la región de Murcia y Extremadura, la ciudad autónoma de Ceuta y queda por ver qué es lo que sucede mañana en Palma. Revalidan eso sí los populares su mandato en capitales como Oviedo, Santander, Salamanca o Málaga y consiguen una mayoría absoluta en Badalona. Los socialistas que no han conseguido mantenerse en Sevilla y Valencia lo hacen tan solo en Vigo, Soria y Fuenlabrada y pierden en el último momento los ayuntamientos de Jaén y el de Gerona, que ha quedado en manos de la CUP. Pero también hay pactos curiosos de los populares en otras regiones como Manilva, en Málaga, donde gobernarán junto a Izquierda Unida y Vox, y en Ribera del Fresno, Badajoz, donde los populares compartirán legislatura con Izquierda Unida, y en La Guardia, Toledo, lo harán con Unidas Podemos. Bueno, o sea que el Partido Popular puede compartir un municipio, por ejemplo La Guardia, en Toledo, con los de Unidas Podemos. Lo que pasa es que en Podemos, como tienen la sangre roja y son de purgas y son comunistas, pues lo que han hecho a los 3 tíos que habían sacado el 25% de los votos, les han purgado unos que sacan el 5%. O sea, a ver si lo entendéis. Claro, esto es lo que condiciona pues un país guiado por ideas comunistas. ¿Qué decía Lenin de las purgas? Decía, la purga fortalece al partido. Sí. Hombre, Fantástico. Tenemos una suerte de que si fuéramos en Rusia y se acercan a una ventana, a lo mejor se caen, ¿sabes? Ya. Esa purga también pasaban. Aquí es una purga, digamos, solo política por ahora. A Trotsky le pusieron un piole en el cráneo. Se andan con un compatriota nuestro. Por cierto, que hay una cosa relevante en los municipios catalanes, que es que Vox ha pedido que en aquellos ayuntamientos donde ha obtenido representación, concejales, el día de tomar posesión,
suene también el himno de España. Es curioso el tema municipal en Cataluña, sobre todo el tema Ripoll. No solo has tratado este tema, me parece un tema relevante. Ahí ha ganado un partido independentista, xenófobo y nazi. Y ha ganado por mayoría. Ahora hay un lío ahí, si Junts lo apoya o no, Puigdemont quiere apoyarlos, pero el otro que no, Laura que sí y el otro que no. Pero la realidad es que sociológicamente Cataluña está tan enferma que salen partidos como eso, como pasó con Plataforma por Cataluña en Vic, y ese fenómeno de la ultraderecha independentista, que ellos abogan por agredir a cualquiera que no sea independentista y a cualquiera que no sea de la raza blancaria que ellos defienden. Y esto ocurre en Cataluña, y esto fruto de la política de inmigración de Jordi Pujol y sus amigos. Esto creo que no debe salir del foco, porque en Cataluña tendremos un problema muy grave y en muy poco tiempo, si no al tiempo. Bueno, es evidente. Bueno, la inmigración la han forzado precisamente para evitar españoles. Para que fueran latinoamericanos. No, pero mucho más el mundo árabe, porque le resulta... para evitar que fueran latinoamericanos, para que fomentaban los marroquíes, el mundo árabe, ¿no? Y saharianos. Bueno, y eso tiene consecuencias, naturalmente, ¿no? Culturales descomunales. Lo que pasa es que posiblemente sea la generación siguiente la que las veamos, ¿no? Las vean, mejor dicho. Sí, si vas a un sitio como Salt o Ripoll, ya verás que no hace falta una generación. Si no, yo creo que algún día habría que hacer un reportaje, vuestra esa es la razón de y que veréis lo que es realmente, que es la descomposición de una sociedad, iros a Salt o a Ripoll, que son... Esa es la razón de que haya ganado en Badalona Albiol, ¿no? Bueno, por cierto, para tranquilizar a don Joaquín Nebreda, tengo que decir que los forenses han hablado y que José Antonio Griñán no debe ir a pasar 9 años a la cárcel, porque dice que después del análisis han llegado a la conclusión de que está mejor fuera, que se puede reponer de su cáncer. El tratamiento había acabado antes de la revisión del forense. No hay ninguna duda de que se está mejor fuera que dentro. Eso no cabe duda. No hacía falta ningún forense. No tengas cáncer, ¿verdad? No hacía falta ningún forense para eso. Pero ese forense que haya dicho eso, hubo otros forenses, no sé si eran forenses o eran médicos de Guipúzcoa, no estoy muy seguro, del hospital de Guipúzcoa, quiero decir, cuando sacaron a aquel sujeto, Bolinaga, que se tiró 3 años muriendo, tomando chiquitos por el pueblo, 3 años. Bueno. Se pueden equivocar los forenses, igual se han equivocado en este caso porque no era tan grave, no lo sé. Pero lo que no hay duda es que en la cárcel hay muchísima gente con cáncer y que en la cárcel se muere mucha gente. Se muere porque los enfermos se mueren. Lo normal es que los presos... Están en el hospital penitenciario, naturalmente, ¿no? Se muere. De modo que esto es una broma. Esto es una broma y se ha acabado. Una broma inaceptable, por cierto. Bueno, más que broma, es que el ejemplo que se da a la sociedad de que un político, por ser político, tenga ventajas en la justicia, ostras, no es una golfada. Hay un carril en la justicia que dice solo para políticos. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Mi agradecimiento eterno a vosotros dos por vuestra presencia y vuestras opiniones, y a vosotros también, pero para vosotros tengo premio. A la vuelta de publicidad arranca aquí el día en 30 minutos. El día en 30 minutos, de fracaso en fracaso hasta el día que lo cesen. Ese es el previsible recorrido que va a tener el socialista José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. El CIS vuelve a las andadas. De nada sirvió que no acertara ni una en las últimas elecciones del 28 de mayo. Ya están otra vez en lo mismo, que a pesar del tropiezo en municipales y en autonómicas, el PSOE le lleve medio punto de ventaja al Partido Popular, es sencillamente de no creerse. Inasequible al desaliento, José Félix Tezanos es como la voz de su amo y pronostica, además de la victoria de Sánchez Forever, que será el bloque de izquierdas compuesto por el PSOE y por Sumar el que se va a imponer al bloque de las derechas en las generales de julio. En el resto de encuestas publicadas por organismos no públicos y que se ganan la vida haciéndolas bien, pues resulta que dan la victoria todas ellas al Partido Popular, aunque es verdad que no alcanza la mayoría absoluta y para ello necesitará a Vox para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa.
Marina Álvarez. Xavier, tú lo has dicho, tiene a todas las demoscópicas en contra, pero Tezanos insiste por dar vencedor al Partido Socialista en las próximas elecciones generales. Lo hace, eso sí, dejándole solo medio punto de ventaja sobre el PP, que escalaría 3,5 puntos respecto al último barómetro. Sumar sería la tercera fuerza más votada por delante de Vox, pero no rentabilizaría los votos de Podemos, que aparece por primera vez integrado en la plataforma de Yolanda Díaz. Juntos lograrían un 14,3% de los votos, lo que supone 4 puntos menos de los que obtuvieron por separado en el sondeo de mayo. Vox sería además la cuarta fuerza más votada y lograría junto al PP un 41,3% de los votos, lo que supone 4 menos que el tándem PSOE-Sumar, que según el CIS podría gobernar en España. Si se cumplen los pronósticos del resto de las encuestadoras y Feijóo es el que llega a la Moncloa, el cese de Tezanos podría ser de las primeras decisiones que tome su ejecutivo. En fin, lo de José Félix Tezanos, Jofete, como le llaman por ahí, no tiene arreglo. Hubo que pelear y mucho cuando Sánchez le nombró mago del CIS para que dejara, abandonara, se marchara, siquiera por apariencia de neutralidad, el Sanadrín de Ferraz donde se tomaban las decisiones, la cueva del PSOE. El sociólogo socialista no ha dado ni una a derechas desde entonces en lo que toca a predecir los resultados de las elecciones, ni en las andaluzas de hace 4 años, ni en las de Castilla y León, ni mucho menos en las municipales y autonómicas de este 28 de mayo. A él todo esto le da igual, él está dispuesto a repetir incluso la misma técnica que exhibió en las municipales y autonómicas. Se trata de dar siempre ventaja al PSOE, nombrarle ganador, aunque solo sean sus encuestas y aunque sea contrariamente a lo que dicen el conjunto de los demóscopos privados, el máximo tiempo posible para aceptar, si acaso en el último momento, que el PP tiene una ligerísima ventaja. Pero eso sí, eso lo dirá en los últimos días. Así vino a hacerlo en mayo y tiene pinta de que ese será su comportamiento en esta campaña. De momento, Tezanos comienza con algo insólito. El PSOE parte con medio punto de ventaja, siendo que ha perdido la mitad de sus municipios y 6 de sus autonomías, como la Comunidad Valenciana. Y luego ya veremos si hay más, que parece que va a haber más. En fin, Tezanos ha arruinado el prestigio de la institución del CIS. Es como un lorito que antes de hablar ya sabemos todo lo que va a decir. Y el colmo, Tezanos, con la pericia más cuestionada que la brujería, afirma que el bloque de la izquierda, ese sí que funcionará. El bloque PSOE-Sumar, ese va a tener 4,5 puntos más que el bloque PP-Vox. La pregunta que deberían someter a encuesta, no sé si en el CIS o fuera de él, es si tendrían que disolver el CIS y además hacer que los partidos se empiecen a pagar las encuestas sobre intención de voto o sobre el líder más valorado. Todo eso, que lo paguen ellos. Quedan unas horas para que se constituyan los ayuntamientos y el mapa municipal de España se va a teñir prácticamente de azul. El PP triplica su presencia local, mientras que el PSOE pierde la mitad de las alcaldías. Tras el pacto en Jaén con la formación Jaén Merece Más, los de Feijóo han hecho pleno en Andalucía y gobernarán en las 8 capitales de provincia. Esto incluye una victoria con gran simbolismo, que es la de Sevilla, bajo control socialista desde el año 2015. Otra gran capital que han arrebatado a la izquierda es Valencia, donde María José Catalá tratará de gobernar en solitario. Con Vox el PP ha cerrado pactos en más de una decena de municipios, incluidas varias capitales de provincia como Valladolid, Burgos, Toledo y Guadalajara. Las incógnitas empiezan a despejarse a horas de que deban configurarse los gobiernos municipales. La victoria del PP tras los comicios de mayo es evidente y casi ha triplicado su presencia en los ayuntamientos de toda España, consolidándose incluso allí donde no había gobernado antes. El efecto Feijóo o la mala gestión de Sánchez han sido palpables, tanto que los populares han conseguido alzarse en 3 de las 4 grandes capitales españolas. En Madrid lo hacen con mayoría absoluta. ¿Cómo están los máquinas? Y en Valencia y Sevilla mañana recogerán su bastón de mando sin haber llegado a un acuerdo con Vox, porque por ahora no es necesario. Los comicios de mayo, sin embargo, reflejan también la fuerza de los de Abascal, que se consolidan por fin en las instituciones y no solo en la Comunidad Valenciana. Mostrar nuestra gratitud al 1.600.000 españoles que han confiado en nosotros en estas elecciones. El primer acuerdo de gobierno entre PP y Vox se daba en el Ayuntamiento de Elche. Aquí los populares han cedido 3 concejales
concejalías a los de Abascal. En Burgos, Valladolid, Toledo y Guadalajara, ambas formaciones han conseguido también pactos similares, dando con ello una vuelta de hoja al socialismo que antes gobernaba. Feijóo se hace con todas las provincias de Andalucía, Zaragoza y la Comunidad Valenciana, las de la región de Murcia y Extremadura, la ciudad autónoma de Ceuta, y queda por ver qué es lo que sucede mañana en Palma. Revalidan eso sí los populares su mandato en capitales como Oviedo, Santander, Salamanca o Málaga y consiguen una mayoría absoluta en Badalona. Los socialistas que no han conseguido mantenerse en Sevilla y Valencia lo hacen tan solo en Vigo, Soria y Fuenlabrada y pierden en el último momento los ayuntamientos de Jaén y el de Gerona, que ha quedado en manos de la CUP. Pero también hay pactos curiosos de los populares en otras regiones como Manilva, en Málaga, donde gobernarán junto a Izquierda Unida y Vox, y en Ribera del Fresno, Badajoz, donde los populares compartirán legislatura con Izquierda Unida, y en La Guardia, Toledo, lo harán con Unidas Podemos. El tiempo se acaba, pero sigue el enredo en algunos puntos. Por ejemplo, en Pamplona y en su nuevo gobierno municipal. UPN fue allí la lista más votada y podría convertirse su candidato en alcalde de Pamplona en la segunda votación. En la primera es bastante improbable y la amenaza es un acuerdo que podrían alcanzar 4 formaciones que se definen o se autodefinen como progresistas. Los socialistas, Geroa Bai, Bildu y Contigo Navarra, pero no alcanzan un acuerdo por ahora. Va a ser una noche larga en Pamplona y también en Barcelona. ¿En Barcelona qué pasa? Pues que sin una mayoría para ser elegido alcalde en primera ronda, los pactos se van a convertir en claves para ver si decidimos en favor de la lista más votada, en este caso la de Xavier Trias, de Junts, que está hablando agónicamente los últimos compases con Esquerra Republicana, o si el candidato socialista pues alcanza alguna mayoría alternativa, cosa que a medida que pasan las horas parece cada vez menos probable. Y tras el pacto de PP y Vox en la Comunidad Valenciana, las conversaciones avanzan en Extremadura, donde la candidata del PP, María Guardiola, espera cerrar un pacto con los de Abascal lo antes posible. Guardiola asegura que hasta el momento solo han abordado cuestiones programáticas y que no se ha hablado de puestos. Pero solo ha habido una reunión donde la prioridad, insisto, es un acuerdo programático. A mí lo que me interesa es dar cumplimiento cuanto antes a las 861 medidas que llevamos en nuestro programa y que hemos elaborado de la mano de los extremeños. Y yo insisto, los votantes de Vox estoy convencida de que también tienen muchas ganas de que pongamos en marcha cuanto antes esa bajada fiscal que tanto necesitan los extremeños, de que pongamos en marcha esa atención a las empresas, a los autónomos, que son los que generan riqueza y empleo, de que nos preocupemos por mejorar la calidad de los servicios públicos. En Murcia, el presidente en funciones, Fernando López Miras, ha rebajado hoy el tono contra Vox y ha asegurado que su mano está tendida para evitar la repetición electoral. El Barón Popular insiste en que la situación no es la misma que en la Comunidad Valenciana, pero reconoce que Vox habla de medidas y no de cargos, y eso dice es buen punto de partida. El partido que tiene más puntos de conexión en aspectos importantes para la región de Murcia con el Partido Popular es Vox, ¿no? En todas las declaraciones que he estado escuchando sobre Vox, lo que piden son políticas, ¿verdad?, medidas importantes para cambiar algunas cuestiones que ellos entienden tanto en España como en las distintas comunidades autónomas, ¿no? En ningún momento han hablado de cargos ni de puestos, ¿no? Siempre han hablado de políticas y de medidas importantes. La purga favorece al partido, lo fortalece enormemente. La palabra o la frase es de Lenin y la aplican a rajatabla los comunistas de Unidas Podemos. No han dudado en cortarles el cuello a los 3 ediles que tenían en el municipio de La Guardia, en Toledo. ¿Por qué? Porque, como os contábamos ayer, decidieron pactar un gobierno municipal con sus homólogos del Partido Popular, lo cual ha sentado requete fatal en la cúpula de Unidas Podemos, y se da la curiosa circunstancia de que han expulsado a estos 3 ediles que habían obtenido un 25% de los votos del municipio, 4 veces más que aquellos que tienen la autoridad para poderlos expulsar de Unidas Podemos. Y el Gobierno sigue atacando hoy duramente al PP por sus pactos con Vox en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, sigue sin pronunciarse, y no lo ha hecho ningún ministro, sobre esas polémicas declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid sobre Bildu.
El Partido Socialista insiste en su estrategia. Ayer por la tarde dediqué un rato a leer el acuerdo entre el partido del señor Feijóo y el partido del maltratador. Atacar al PP y Vox por haber llegado a un acuerdo para gobernar, al menos en la Comunidad Valenciana. Y ese acuerdo efectivamente es muy preocupante. Han acordado que sea el partido del maltratador el que gestione las consejerías que precisamente deberían impulsar políticas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Una línea roja para los socialistas, más aún cuando Carlos Flores, candidato de Vox a la presidencia, estuvo condenado en el pasado por un delito que hoy sería considerado de violencia machista. Que el Partido Popular, que el señor Feijóo se sitúa en las líneas más ultraconservadoras de Europa, desgraciadamente. Un veto, sin embargo, que el Partido Socialista obvió con Jesús Eguiguren, a quien mantuvo como presidente de los socialistas de Euskadi, condenado por agredir a su pareja en 1992 con las manos, un paraguas y un zapato en una fuerte discusión, según recoge la sentencia. Una doble vara de medir que solo aplican cuando les beneficia y con la que intentan tapar sus acuerdos y posible reedición de pactos con Bildu. Sánchez, mientras tanto, calla y ni se inmuta por las declaraciones de su delegado de gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, que a pocas semanas de comenzar la campaña de las generales ha aplaudido la labor de Bildu en la democracia, sobre todo para salvar vidas durante la legislatura socialista. Un escándalo que, sin embargo, ha sido recibido así por los de Bildu. Pero yo creo que dijo algunas cosas que son ciertas. Yo sé que esto mueve a escándalo a la derecha española y la derecha española. Y luego hacen una cosa que, desde mi punto de vista, cada vez que la derecha española tose, la izquierda española se pliega. Cada vez. Y eso significa que van a seguir tosiendo y van a seguir gritando. Una defensa acérrima, la de los herederos del brazo político de ETA, del delegado del gobierno, que ni cesa ni le cesan. Jaume Asens dejará la política y no será el líder de la lista de Sumar por Barcelona. No ha conseguido sumar los apoyos suficientes dentro de En Comú Podem para repetir como cabeza de lista de la formación. La diputada Ina Vidal le relevará como candidata en la lista, que será ratificada hoy mismo por el Consejo Nacional de los Comunes. Y en sentido completamente contrario al de Jaume Asens, pues tenemos hoy la circunstancia de que han notificado algunos que avisaban de que abandonaban la política, como la pareja Teresa Rodríguez y Chiqui, abandonan ese compromiso, faltan a su palabra y ahora se han vuelto a enrolar en las listas de Adelante Andalucía. El resultado puede que no sea muy favorable a la vista de lo que sucedió el 28 de mayo, ya lo veremos. Los dos ultraizquierdistas presumían de que su compromiso era estar en política solamente 8 años, pero ahí lo ven, repiten. Sanidad plantea ahora eliminar las mascarillas en farmacias y en centros sanitarios a poco más de un mes del 23J. En Madrid, el PP ha tachado de electoralista este anuncio, asegurando que ellos ya pidieron la retirada de las mascarillas el pasado mes de febrero. Más allá de estas medidas de protección, los centros de salud no han recuperado el ritmo previo a la pandemia. En Cataluña y en Madrid, una cita con el médico de familia puede tardar unos 5 o 6 días. Sanidad abre la puerta al fin de las mascarillas en los centros de salud y en las farmacias. La decisión se debatirá en el próximo Consejo Interterritorial. Así lo ha anunciado esta mañana el ministro de Sanidad. Cada vez estamos más cerca de ese día en que sea recomendado y no como obligatorio. Pero siempre lo he dicho y voy a mantenerlo, es decir, hay que hacerlo con rigor, hay que hacerlo con seriedad. José Manuel Miñones ha apuntado que la decisión podría derivar en un uso recomendado en lugar del obligatorio que existe actualmente. Lo llamativo de todo esto es que esta decisión llevaban tiempo pidiéndola a las comunidades y esta es la primera vez que sale del propio Ministerio de Sanidad, tal vez porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. Así lo ha dejado caer Ruiz Escudero, que ha asegurado que se trata de una medida de carácter electoralista y que Madrid llevaba solicitándola desde febrero. Es una desgracia que el Ministerio continúe siempre utilizándolo cuando la situación epidemiológica y asistencial es exactamente lo misma que vivimos hace 4 meses y por lo tanto, si se toma esa decisión, bienvenida sea, pero desde luego que el carácter electoralista que utiliza el Ministerio de Sanidad para todas sus medidas, la verdad es que a veces resulta vergonzante. Una herencia del COVID que aún se mantiene con la obligatoriedad de las mascarillas, pero también en la administración pública. Y es que en España la Seguridad Social
social está totalmente colapsada. Los españoles tenemos que esperar meses para conseguir una cita previa y ser atendidos, lo que hace que los ciudadanos se agolpen durante horas para tramitar la jubilación, el ingreso mínimo vital o un simple permiso de maternidad, lo que demuestra que la administración pública no está recuperada a niveles previos a la pandemia y la falta de compromiso del gobierno de Sánchez con todos los españoles. José Antonio Griñán no ingresará en prisión, con toda probabilidad, después de conocerse el análisis forense que se le practicó en Sevilla. La opinión médica desaconseja que, dado el estado de su cáncer de próstata, el expresidente de la Junta de Andalucía, que fue condenado por su participación en el caso de los ERES, sea ingresado para cumplir esos 9 años de la condena. Así que queda lo que diga el tribunal, pero muy probablemente sea partidario de mantener el criterio del forense. El nuevo informe emitido por la médico forense sobre el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, aquejado de cáncer de próstata y condenado a 6 años y 1 día de cárcel por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo, indica que el mismo padece una enfermedad muy grave con padecimientos incurables que hace desaconsejable su ingreso en un centro penitenciario. Así figura en dicho informe, elevado a la sección primera de la Audiencia de Sevilla, y en la que la médico forense determina que la enfermedad muy grave que sufre el expresidente socialista de la Junta de Andalucía se encuadra en los términos que señala el artículo 80.4 del Código Penal. Dicho artículo dispone literalmente que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave. En su nuevo informe, la médico forense expone que procede a reiterar lo ya dicho en anteriores informes. En su anterior documento indicaba que el tratamiento del cáncer que padece Griñán necesita vigilancia estrecha e insistía en que aquello resulta poco compatible con la vida en prisión. La buena marcha económica de la que presume el Ejecutivo esconde unos precios de la alimentación que siguen muy disparados. Productos como el azúcar, la leche o el aceite son hoy en día entre un 30 y un 50% más caros que lo eran hace un año. No se fíen, por cierto, si algunas marcas no han subido de precio. Estos son algunos de los trucos más usados para camuflar este encarecimiento. Esto quiere decir que la economía española va como una moto. Es una frase para analizar porque la realidad es que la vida se ha encarecido. El gobierno achaca la subida de precios a la guerra de Ucrania y las medidas que adoptaron no han sido suficientes. Sigue siendo complicado para los españoles llenar la cesta de la compra. Esto se ve en la evolución de los precios de algunos productos. 1,5 litros de leche entera asturiana se podía encontrar en 2022 a 1,19 y en enero de 2023 se situó a 1,57. Ha seguido subiendo hasta el día de hoy. Se puede comprar por 1,75. Hay a quien le gusta más la leche semidesnatada, pues hace más de un año se podía encontrar también a 1,19 y a comienzos de este a 1,85. Un producto básico en la dieta de los españoles es el pescado, y los filetes de merluza, en este caso de 540 gramos sin piel, estaban a 3,99. Evolucionó a 5,40 en enero y la subida hasta el día de hoy es de 6,25. El gazpacho es un alimento muy completo por su contenido y es muy consumido, más en esta época del año. El precio medio de 1 litro en 2022 era 1,30, ahora es de 2,85. Es frecuente hacerlo casero, pero la subida de los precios ha influido. Por ejemplo, los tomates están un 11,2% más caros, el aceite más de un 22% y el pan, por ejemplo, un 9,3%. Y si antes se hacía en casa, de media costaba 2,5 €, ahora asciende a casi 5. Y no solo han subido los precios, sino que ahora el tamaño de los productos es menor, más caro y con menos gramos. La mayonesa sabor casero Calvé de 225 mililitros en enero de 2022 estaba a 0,95 y en 2023 de 210 mililitros a 1,70. Una bolsa de patatas fritas con un tamaño de 295 gramos, su precio era de 2,89. Pues un año después de 275 a 3,79. Y así ocurre con diferentes productos. Una hogaza de pueblo de 600 gramos estaba a casi 2 € y después, con 100 gramos menos, a 2,19. Estos precios varían según las marcas y los supermercados. La economía no parece ir como una moto, como dice Pedro Sánchez. El Euribor supera el 4% tras la subida de tipos del BCE y toca su nivel más alto en 15 años, en concreto desde el 26 de noviembre de 2008. Las hipotecas se encarecerán en casi 3.000 € al año. El Euribor ha alcanzado el 4% en tasa diaria después de que ayer el Banco Central Europeo
anunciase una nueva subida de tipos de interés de 25 puntos básicos, lo que elevaba las tasas de referencia al 4%. El organismo volvió a subir los tipos por octavo mes consecutivo y la presidenta del organismo, Christine Lagarde, a su vez anticipó nuevas subidas. Según los datos consultados, la tasa se ha situado hoy en el 4,020%, lo que representa su máximo nivel desde el 25 de noviembre del 2008, cuando se colocó en el 4,051%. De esta forma, la tasa media mensual ya es del 3,928%, un 0,66 puntos porcentuales más que en mayo, cuando cerró en el 3,862%. Y Rusia ha atacado Kiev con misiles en plena misión de paz de un grupo de mandatarios africanos. Según Ucrania, las defensas antiaéreas habrían destruido 6 misiles aerobalísticos, 6 misiles de crucero y 2 drones de reconocimiento. El ataque se produjo poco después de que los líderes africanos visitaran Bucha, la ciudad mártir donde los rusos cometieron las mayores atrocidades de esta guerra. A la cabeza de este grupo se encontraba Cyril Ramaphosa, el presidente sudafricano, que ha acudido a entrevistarse con Zelensky a ofrecerle su mediación en el conflicto. Hoy además un grupo internacional de expertos legales culpa a Rusia del derrumbe de la presa de Nova Kakhovka. Les acusa de haber colocado explosivos para volar esta infraestructura. El Papa ha salido esta mañana del Hospital Gemelli en Roma, donde llevaba 10 días ingresado tras una operación de una hernia producida por una cicatriz de una intervención anterior. Todo lo ha superado sin complicaciones. Francisco ha recibido el alta hospitalaria y ha dicho frente a los periodistas que lo esperaban a la puerta del hospital un sigo vivo. España llora este viernes la muerte de Mari Carmen y sus muñecos, la ventríloca más querida de nuestro país que dio vida a personajes tan queridos como Doña Rogelia. La humorista falleció anoche a los 80 años tras una fatal caída en su domicilio del Puerto de la Cruz en Tenerife, donde se había instalado desde hace tiempo. Su hijo ha confirmado hoy que se encontraba bien de salud y que tenía algunas actuaciones cerradas, pero que no se descarta que haya sufrido un infarto. Su velatorio será previsiblemente en la ciudad de Madrid. España se ha levantado hoy ya en pleno verano. Regiones como Andalucía o Extremadura registran este viernes temperaturas propias de julio y agosto y adelantan una época estival que, ojo, va a ser muy dura, según los expertos. También habrá lluvia, como la que nos acompañará este fin de semana en buena parte del país. Hoy en Sevilla, donde se han rozado los 40 grados, los vecinos se preparan ya para este verano. Yo la llevo muy mal, porque me da una flojera muy grande y este veranito se presenta malo, también. Veremos a ver. Pues hombre, con mucho calor, pero vamos, yo bien. En la bolsa llevar agua bien fría y ya está. Yo no sé si es que estaba mentalizado que iba a hacer muchísimo más calor, entonces por eso me he mentalizado. O sea, que no me llama tanto la atención el calor. Está calentando muchísimo, muchísimo. Pero de todas maneras la pasamos bien porque pues estamos turisteando. Bien, ya hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche y un buen fin de semana a todos. Yo les veré mañana a las 10:30 con el Más Imperio en Cuba, como es tradicional los sábados. Y nosotros les dejamos ahora con el Toro Baikar y volvemos el lunes. Que pasen muy buen fin de semana.